formar una patología. Y si uno conecta la patología con la estructura anatómica, siempre va a entender y siempre se va a recordar. De nuevo, la basilar. Aquí están las arterias perforantes basales. Aquí está la arteria carótida, aquí está la cerebral anterior. Estos son especímenes. Y aquí ya una estructura general donde tenemos las arterias grandes basales, las arterias perforantes basales, y ya vemos otras arterias que son perforantes, pero que si ustedes abren un cerebro en vivo, ustedes van a ver un montón de arterias en la superficie del cerebro que son las leptomeningeas. Y de las leptomeningeas van a salir las arterias perforantes lobares. Se dividen en las que van a la corteza, que son arterias perforantes lobares corticales, y las arterias perforantes lobares subcorticales. Corticales, las subcorticales se llaman también medulares. Entonces, aquí están arterias grandes basales, arterias perforantes lobares, las arterias leptomeningeas, que dan las arterias perforantes lobares corticales y las arterias perforantes lobares medulares. Estas son las leptomeningeas, arterias perforantes corticales, lobares, arterias perforantes lobares medulares. Arterias grandes basales y arterias perforantes, estas son las lenticuloestriadas, arterias perforantes basales. Entonces ahora sí entramos a ver. En las arterias grandes basales es donde se dan los aneurismas cerebrales, principalmente en las bifurcaciones. Entonces aquí están todas las posibilidades de aneurismas cerebrales. ¿Qué causan los aneurismas cerebrales? Las hemorragias subarachnoideas. Estos son los aneurismas, las arterias grandes basales. Aquí se revienta un aneurisma y causa una hemorragia subarachnoidea que posteriormente vamos a ver cuál es la fisiopatología de ella. Las arterias perforantes basales. Este es el segmento M1, que es una arteria grande basal, y estas son las arterias perforantes basales, cuya patología principalmente se relaciona con la hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial y otro factor de riesgo, que son el tabaquismo y la diabetes, ocurren en estas arterias un proceso patológico que se llama lipohialinosis. La lipohialinosis produce una debilidad de la pared de estas arterias pequeñas y se forman unos microaneurismas. Estos microaneurismas sangran y son los que producen los hematomas profundos hipertensivos que son tan frecuentes en la práctica clínica médica. Y tenemos las leptomeningeas y las arterias perforantes lobares, las corticales y las medulares. Estas arterias perforantes lobares en pacientes ancianos, principalmente en pacientes, ya no se llaman ancianos, sino adulto mayor, en pacientes mayores de 65 años producen una patología que se llama angiopatía amieloide. Y esta angiopatía amieloide produce una degeneración fibrinoide y también microaneurismas, entonces pueden sangrar. De acuerdo con el sitio de estas arterias perforantes lobares, el hematoma va a estar córtico-subcortical. Córtico-subcortical. Entonces, todo paciente anciano que presente un hematoma córtico-subcortical es debido a angiopatía amieloide por degeneración fibrinoide y sangran y presentan esta patología. Al lado de eso, tenemos otra patología también en los vasos arteriales, que son las malformaciones arteriovenosas, que pueden dar en cualquier parte del cerebro. Vamos a hablar de ellas. Estas son las malformaciones arteriovenosas. Entonces, ya podemos tener una etiología desde el punto de vista estructural, vascular, de la hemorragia intracraneana, que son los aneurismas en las arterias grandes basales, los microaneurismas, dependiendo principalmente de hipertensión, en las arterias perforantes basales, la angiopatía mieloide en las arterias perforantes lobares, las malformaciones arteriovenosas, en cualquier parte del cerebro puede haber malformaciones arteriovenosas, y estas son etiología arterial, pero también hay unos hematomas de origen venoso,
sobre todo cuando es venosa, y tenemos entonces los hematomas de tipo venoso, que posteriormente vamos a hablar de ellos. Entonces entramos a hablar ahora sí de hemorragia subaranoidea. La hemorragia subaranoidea es una hemorragia en el espacio subaranoideo por ruptura principalmente de aneurisma. Es una incidencia de 15 en 100.000, pero estamos viendo mucho. En estos momentos, el equipo mío endovascular, estamos haciendo 3 o 4 aneurismas semanales. O sea, la incidencia aumenta de una manera impresionante. ¿Por qué? Yo creo que por efecto de la resonancia magnética, que se toma mucho y se encuentran aneurismas que no se han rotos. La mortalidad de un aneurisma cuando se rompe es alrededor del 40%. Las muertes súbitas son ocasionadas por ruptura de aneurisma cerebral, no como anteriormente se decía que todo era infarto cerebral maligno. Y los factores de riesgo de hemorragia subaranoidea son, hay familias donde ocurren los aneurismas, entonces se llama hemorragia subaranoidea o aneurismas de tipo familiar. Más mujer, raza negra, hipertensión, tabaquismo es muy importante. ¿Cuándo se debe pensar en una hemorragia subaranoidea? Cuando el paciente presenta dolor de cabeza intenso y súbito. Generalmente estos pacientes presentan hipertensión arterial y muchos pacientes entran en compromiso de esfera mental que va desde la muerte, coma, estupor y solamente dolor de cabeza. Y en algunas ocasiones presenta déficit neurológico focal secundario a un hematoma parenquimatoso que acompaña a la hemorragia subaranoidea. ¿Cuál es la fisiopatología del aneurisma? Hipertensión endocraniana. Hay una liberación de sustancias vasoactivas. Generalmente el paciente pierde sodio por la orina. Hay una obstrucción del líquido cefalorraquídeo por la sangre en el espacio subaranoideo y hay una hiperactividad simpática. ¿Por qué se produce hipertensión intracraniana? Porque el cerebro pierde la autorregulación por un fenómeno de un mecanismo neuronal de tipo autonómico. Entonces pierde la autorregulación, ya no autorregula la entrada de sangre y principal causa de hemorragia subaranoidea, de hipertensión endocraniana en hemorragia subaranoidea. También puede haber obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo produciendo hidrocefalia y puede haber hemorragia parenquimatosa secundaria a un hematoma. ¿Cuál es el problema de la hipertensión endocraniana? Usted dice, este paciente tiene hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el principal problema? Que al haber hipertensión endocraniana, cerebral generalizada. Y para defenderse de esa hipoperfusión cerebral generalizada, el paciente empieza a aumentar el volumen de eyección cardíaca, aumenta la presión arterial sistólica para tratar de meter la sangre y vencer la hipertensión endocraniana. Por eso mayormente presenta hipertensión arterial seria, crisis hipertensiva, y por eso es que la hemorragia subaranoidea no la diagnostican, no se diagnostica. Y llega el paciente con dolor de cabeza muy severo y con hipertensión arterial severa. El médico de urgencia piensa que es el dolor de cabeza ocasionado por la hipertensión arterial. Y ahí es cuando empieza a no hacerse el diagnóstico de hipertensión endocraniana, mandan al paciente para la casa, le bajan la presión arterial que no se la deberían de bajar como la bajan, y muchas veces no vuelve realmente porque resangre y se muere. Entonces, ojo, cefalea intensa con hipertensión causa confusión en el diagnóstico de hemorragia subaranoidea. Eso es un principio muy activas por ruptura de glóbulos rojos alrededor de las paredes arteriales, y estas sustancias se meten a las arterias, a la pared de las arterias, principalmente a la oximoglobina, y esto ocasiona una cosa que se llama vasoespasmo cerebral, más o menos después del 4.º día hasta el 12.º día. El vasoespasmo cerebral, no vamos a entrar en detalle, pues tiene su tratamiento, ¿ya? Principalmente a base de una sustancia que se llama nimodipina, y se hace punciones lumbares en la unidad de cuidados intensivos en forma seriada o catéter lumbar o ventriculostomía. Lo otro, el paciente por un mecanismo fisiopatológico bota sodio por la orina, o sea, hay una natriuresis y el paciente pierde sodio y hay una hipovolemia. Anteriormente se dejaban los pacientes
hipovolémicos por miedo a que el aneurisma volviera a sangrar. Hoy es todo lo contrario, hoy hay que dejarlos euvolémicos, o sea, con un volumen normal. Pero esto generalmente se presenta y esto hay que corregir. Y lo otro, una obstrucción de drenaje de líquido cefalorraquídeo, lo cual causa hidrocefalia. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología de hemorragia uranoidea, recordemos que hay una hipertensión endocraniana. ¿Por qué muere el paciente de hemorragia uranoidea? Por hipertensión endocraniana. Porque un paciente está en coma y otro con dolor de cabeza, porque el que está en coma tiene más hipertensión endocraniana que el que tiene dolor de cabeza. ¿Ya? Hay acción de sustancia vasoactiva, natriuresis, obstrucción a la circulación de líquido cefalorraquídeo y hiperactividad simpática. Entonces, ¿qué se hace cuando un paciente presenta dolor de cabeza intenso y súbito? Inmediatamente se toma una escanografía simple en el servicio de urgencias. Si usted diagnostica una hemorragia uranoidea, hay que aislar el aneurisma de la circulación cuando ya, en ese momento. Entonces el paciente se pasa. ¿Cómo se diagnostica? Pues se toma la escanografía, aquí está la hemorragia uranoidea. En la escanografía simple todo lo que está dentro del blanco o es calcio o es sangre. Entonces aquí tenemos poca hemorragia uranoidea y eso se cataloga por grados de Fisher 3 y cuando hay hematoma parenquimatoso o hematoma ventricular Fisher 4. Se pasa a angiografía y en la unidad de angiografía se hace angiografía, se diagnostica y más del 90% hoy en día los aneurismas pueden ser embolizables. Entonces, en el momento que uno emboliza al paciente, hace la angiografía, uno lo puede embolizar y aislar en ese momento el aneurisma de la circulación. Y este es el aneurisma, la bolsita. Se debe aislar el aneurisma de la circulación, la gran mayoría son embolizables y algunos se pueden tratar todavía con un procedimiento de cirugía. Y luego el paciente, cuando ya se aísle el aneurisma de la circulación, se pasa a la unidad de cuidados intensivos para controlar la hipertensión endocraniana, ojo, hipertensión endocraniana, prevenir y tratar el vasoespasmo que ya hablamos, en tratar la hidrocefalia en el caso que la presente. Hoy en día hay mucho auge en la terapia endovascular y desde el año 91 tenemos COES, tenemos balones, tenemos stent, inicialmente intracerebrales, luego salieron los stent derivadores de flujo y hay, por decirlo de alguna manera, un stent que se mete dentro del aneurisma, entonces se llama web intrasacular. Y esto es lo que se hace, un microcatéter, se mete el microcatéter en la bolsa del aneurisma, se sueltan los coils y el aneurisma quedó aislado de la circulación. Ya no tenemos problema de resangrado y es supremamente efectivo este procedimiento para prevenir el resangrado. Aquí está el aneurisma, los coils, y los coils son como magnetizados, se van pegando en las paredes de los sacos aneurismáticos. Este, por ejemplo, es un aneurisma más o menos grande. Tenemos un baloncito para que no se salgan los coils, se pone el baloncito y se llena el aneurisma de coil, y se aísla la circulación, ya no entra sangre y ya no tiene posibilidad de sangrar. Este es un aneurisma grande, gigante, miren el trombo, es un aneurisma trombosado. Lo mismo, se ponen los coils y como es un aneurisma grande, para evitar que los coils se empiecen a agrupar y en un momento dado empieza otra vez el aneurisma, se pone un stent recubriéndolo. Y esto es lo que se hace, el aneurisma antes y después, completamente bien embolizado. Todos son pacientes nuestros, aquí se ve la malla antes y después. Este paciente tuvo una hemorragia uranoidea, como estaban al lado de esos dos aneurismas, no sabíamos cuál había desangrado, entonces embolizamos ambos. Y esto es muy importante, lo que les decía ahora. En muchos trabajos, pero este trabajo donde recolectaron 4.587 aneurismas con un seguimiento de 2.6 años, ojo los residentes a que esto es muy bueno, este artículo es muy bueno. Con oclusión completa como los pasados que les mostré, el resangrado de 0.1% en un promedio de 2.6 años y retratamiento solamente del 5%. Y hay algo de cuello, el resangrado de 0.6%. No vemos después de que ponemos los coils resangrados. Prácticamente nunca se ven. Y aún habiendo saco residual, el resangrado es de 1.3%.
O sea, este es un procedimiento supremamente efectivo, de más del 99% para evitar resangrado, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta en un paciente de estos. Aislar el aneurisma para que no resangre y tratar todos los demás factores asociados con la hemorragia subaracnoidea. Este es un caso. También el aneurisma no solamente se presenta por hemorragia subaracnoidea, sino por compresión de pares craneanos. Es una paciente que tiene un tercer par, ptosis, midriasis y estrabismo externo. Eso es un tercer par completo. Es un aneurisma o en el origen de la comunicante posterior o en el seno cavernoso. Aquí está en el seno, en el segmento cavernoso de la carótida interna, un aneurisma muy complejo, imposible pues pensar en cirugía en él. Entonces subimos un stent, el cual se le un balón que infla, adosa el stent cubierto hacia la pared de la arteria, como esto, y queda curado el paciente. Entonces el stent no deja entrar, como es un stent cubierto, no deja entrar sangre ya al aneurisma y se cura el paciente. Aquí está el stent y aquí está la paciente a los 7 meses después de haberle curado el aneurisma. Hay un espacio todavía para cirugía abierta, pero realmente los grandes servicios, más o menos el 85%, 90%, lo hacen endovascular hoy en día, neurocirujanos. Esta es una cirugía a través de la ceja. Ya aquí está el aneurisma al cuello y se pone el gancho. Esta es una mini craneotomía, que el último trabajo que presentamos fueron más de 400 pacientes antes de empezar lo endovascular. Esto fue hace varios años. Y aquí está el aneurisma de comunicante anterior, aquí está el gancho. Y este ya es una vía terional, donde tenemos un aneurisma comunicante anterior. Este es el cuello, este es el cuello y por aquí hay que poner el aneurisma, el gancho. Aneurismas son muchos, pero lo que yo les decía, hoy en día más o menos alrededor del 90-95% de los pacientes se puede utilizar la embolización para aislar en una forma inicial el aneurisma cerebral de la circulación. De todas maneras, hay que pensar en la oportunidad, en la experiencia del operador, los factores clínicos del paciente, la morfología y localización del aneurisma y la presencia de vasoespasmo geográfico. En estos 3 estudios comparando, sobre todo anteriormente que se comparaba la cirugía contra el procedimiento endovascular, había un mejor pronóstico en el 23% de estos 3 estudios randomizados contra el 33% más o menos del. Un ejemplo, para poner un ejemplo complejo, este es un paciente de 37 años, se encontraba inconsciente, en mi parecia derecha, acuérdense en que hemorragia subaracnoidea con déficit focal, hay que pensar en un hematoma parenquimatoso asociado, un Glasgow de 10. Aquí está un paciente muy complejo con una hemorragia subaracnoidea muy clara y con un hematoma. Aislamos el aneurisma de la circulación, le ponemos los coils, aquí están los coils. Y posteriormente, ya habiendo aislado el aneurisma de la circulación, ya nos olvidamos del aneurisma, entramos, vemos el hematoma. Aquí en el hematoma. A los 15 meses el aneurisma sigue muy bien, no hay necesidad de hacerle nada más. Aquí está el aneurisma por una angiografía tridimensional. Y este es el paciente que queda con una ligera disfasia nomás, pero el resto completamente recuperado. Esta es otra paciente, una mujer de 58 años con cefalea intensa y súbita, llegó muy mal, una hemorragia subaracnoidea. Miren que tenía mucha hemorragia en fosa posterior, entonces tenía una fosa posterior complejo. Aquí está el aneurisma, está la basilar, aquí está un aneurisma en la punta de la basilar. Generalmente los aneurismas sangran, es de los pequeñitos aneurismas hijos. Entonces lo importante inicialmente es ocluir el aneurisma hijo y así uno evita el resangrado. Aquí está, lo hicimos con estupor, empezó a decaer, entonces vimos que tenía infartos cerebelosos y obviamente lo que tenía era un vasoespasmo cerebral.
El vasoespasmo cerebral no respondió a tratamiento médico, entonces cogimos un baloncito, que eso es lo que se utiliza, y con el balón mecánicamente dilatamos estas partes que están estenóticas por el vasoespasmo, eso se llama angioplastia, y abrimos las arterias. Con esta angioplastia, que eso es lo que se hace, y la paciente se recupera perfectamente. Entonces, para recordar, aneurismas cerebrales, hemorragias supranucleares, recordar cefalea intensa y súbita. Hay una variabilidad grande de compromiso de esfera mental por la hipertensión endocraniana variable que hay en los pacientes. Un porcentaje algo de hipertensión arterial, por favor, no lo confundan. Digan que ese paciente tiene dolor de cabeza por hipertensión arterial. Esa es la mayor confusión a nivel del cuerpo médico. Siempre se debe tomar una escanografía, siempre se demora 8, 7 segundos. Si ustedes dudan si tienen hemorragia, tómenle la escanografía, se demora 8 segundos y ustedes salen de dudas. Se debe aislar de inmediato el aneurisma. Los beneficios del drenaje líquido cefalorraquídeo para controlar la hipertensión endocraniana y la hipertensión sistólica, ya sea del propio paciente o inducida, mejor función cerebral difusa dada por la hipertensión endocraniana. Pasamos a otro tema que es lo más frecuente al lado después de los aneurismas, que son las malformaciones arteriovenosas. Estos son anomalías congénitas de los vasos sanguíneos. Básicamente es un problema, como digo, congénito en los capilares. Entonces hay un paso directo de la presión de una arteria a una vena. Acuérdense que los capilares son los vasos de resistencias. Entonces, al no haber vaso de resistencia, hay un paso grande y se va formando un ovillo a través del tiempo y al final se forma un nido de vasos anormales susceptibles de sangrar en un momento dado. Por eso la presentación más común es hemorragia y también convulsiones. Estas son las malformaciones. Siempre hay arterias aferentes y venas eferentes con hipertensión en su interior alto, que se llaman venas arteriolizadas, con sangre arterial, por el chon que tiene. Esto es una angiografía, vena aferente, nido y venas de drenaje. Arteria aferente, nido y vena de drenaje. Todo paciente joven que tenga un hematoma intracerebral, el primer diagnóstico es una malformación arteriovenosa. Y se gradúan de acuerdo con el tamaño, con el sitio donde está, si es elocuente o no, o sea, si ese parénquima donde se encuentra es funcional o no, y si el drenaje es superficial o profundo. ¿Qué es lo serio aquí? Que sea el drenaje profundo, que sea lo... Entonces, de acuerdo con eso se catalogan. Y esto es una graduación de un señor neurocirujano que se llama Sperle del Instituto Barrow, en el cual este es grado 1, pequeña, menos de 3, este es grado 2, más de 3 centímetros, este es grado 2, pero es pequeña, pero también está en un sitio elocuente, y este es grado 4 porque es bien grande, más de 6 centímetros y está en punto elocuente. Hoy en día uno se encuentra ante una malformación y la primera pregunta que se debe hacer, porque hay un estudio que se llama Aruba, que dijo que muchas de las malformaciones que no habían sangrado no se deben de tratar. Entonces lo que debe hacer uno con una malformación que no ha sangrado es mirar la edad del paciente de esa malformación. Y los factores de riesgo obviamente si ha tenido hemorragia, dónde está localizado, si es profundo, si tiene drenaje venoso único, si tiene aneurismas asociados a la malformación, antes del nido malformativo que se llama prenidales, o dentro del nido malformativo que se llaman nidales, y si hay problemas en el drenaje venoso, porque estos factores son factores de riesgo de sangrado. Y se sabe que el riesgo anual de hemorragia sube con aneurisma hasta un 7%, con drenaje profundo hasta un 5.5%, y si el paciente ha sangrado casi un 7.5% al año. Este es un prenidal o proximal. Este es un aneurisma prenidal, pero muy cercano a la malformación, como la señora que tenemos ahora en el servicio. Es inmediatamente prenidal. ¿Ya?
Esta es un aneurisma dentro del nido. Todos estos son factores de riesgo de la malformación. Y esto es un aneurisma que no tiene nada que ver con la malformación. O sea, da lo mismo que lo tenga o no desde el punto de vista de la malformación. Entonces se llama aneurisma remoto asociado a una malformación arteriovenosa. Entonces, si el paciente no tiene riesgos de los que hemos hablado, el porcentaje anual de sangrado al año es menos del 1%. Entonces son los factores que hay que posiblemente en no tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene riesgos. Un riesgo de 3 a un 5%, un riesgo de 8 a 5% y 3 riesgos de más del 30%. Son artículos muy fundamentados, ¿no? Esto es muy importante. Los sangrados de las malformaciones dejan mal al paciente. Pacientes que sobreviven al primer sangrado, el 45% tienen déficit neurológico serio. El 30% déficit de leve moderado y solo el 25% no tienen déficit neurológico. O sea, es una patología muy seria, igual que el aneurisma cerebral. Y miren esto, en los pacientes que han tenido, que no han sido roto, o sea, que tienen una malformación arteriovenosa que no se ha roto, a los 10 años tienen un 15% acumulativo del 30%. Entonces, si una paciente pues tiene 70 años, 65 años y no se ha roto, probablemente nadie le va a hacer nada. Y sobre todo sin factores de riesgo. Pero si un paciente, esa malformación arteriovenosa ya le ha sangrado, a los 10 años tiene un porcentaje acumulativo de riesgo de sangrado de 35% y a los 20 años de 50%, que es altísimo. Entonces, mayor condicionante para tratar una malformación arteriovenosa es que sangra. Las posibilidades son cirugía, embolización, radiocirugía y tratamiento conservador, o una mezcla de ellos. Cirugía, embolización y radiocirugía. Si son pequeñas, probablemente la mayoría se pueden operar sin mayor problema y sobre todo si están en áreas no funcionantes, estamos hablando de grado 1 o 2. Si en un momento dado se quiere embolizar, también se pueden embolizar sin problemas. Y grado 3, o sea, cuando ya son más grandecitas y sobre todo cuando están en áreas funcionales, entonces se hace lo que se llama un tratamiento multimodal. Ahora les muestro un caso en el cual se pueden combinar la cirugía, la embolización y la radiocirugía. Ya los grados avanzados 4 y 5 hay que individualizar el paciente y discutir qué hacer. La embolización, generalmente la embolización se hace como previo a otro tratamiento, ya sea cirugía o radiocirugía, aunque hay determinados hemodinamistas que hoy en día están curando el 70-80% de la malformación o procedimientos. El doctor Moret es uno de ellos, yo creo que tú estuviste en la charla. Y se hace generalmente previa cirugía porque mejora la autorregulación, puede ocluir vasos profundos, disminuye el tamaño del nido, ocluye aneurismas prenatalles y se hace mucho más cómoda la cirugía. Yo opero a pacientes embolizados y se hace mucho más cómodo porque la opción de sacarla como un tumor se hace mucho más fácil. Pero miren esta estadística, el doctor Moret, lo que pasa, el doctor Moret es una de las figuras del mundo desde el punto de vista de 89 pacientes que se presentaron por sangrado, 66 los curó, o sea, el 74%. Pero son personas que están en el top desde ese punto de vista. La obliteración de radiocirugía es grado 1 o 2 el 70%, o sea, no es el 70% en las pequeñas. Y esto era lo que les decía, todo tratamiento tiene complicaciones. Las malformaciones de grado 1, 2, realmente las complicaciones son despreciables desde el punto de vista de microcirugía y por eso se deben de operar un 2%. Grado 3, 17%, pero una malformación grado 4 es del 45%. Entonces, una malformación grado 4 o 5, o sea, una malformación muy grande, se debe considerar no hacerle nada. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo de tratamiento es muy alto y posiblemente esa malformación de pronto ni se complique, dejándola quieta. Un ejemplo, paciente de 18 años, tenía una enfermedad bipolar, tuvo una caída y le tomaron una escanografía, tuvo una convulsión y tenía esta calcificaciones y al final tenía esta malformación. Por la edad
preferimos tratarla. Se debe hacer resonancia nuclear funcional y vimos que la malformación estaba en la corteza motora. Y esta es la malformación, arterias, nido y venas. Arteria, nido y las venas acá. Entonces miren el microcatéter por aquí, uno lo lleva el microcatéter hasta el nido malformativo,